Bien. Ingeniero, para comenzar, nos gustaría tener su perspectiva acerca de lo que dejó el 2021 en atención a que se dieron anuncios, inclusive en los medios, de que nuevamente hemos alcanzado récord en exportación, pero si uno también hace un análisis de a qué mercado hemos llegado, nuevamente hablamos de Chile, todavía no se logra mercados que paguen un poco más, esto debería de tenerse en cuenta también. Los números acompañan la perspectiva de los productores. ¿Cuál es el panorama en general de cómo ustedes observan la situación? Lo escuchamos. Y realmente fue un año muy eh, conveniente, muy de récords para la cadena de valor de la carne. Y este año estamos llegando a 326.000 toneladas exportadas de peso embarque, ¿verdad? Nunca llegamos a ese número. Y también una faena de más de 2.100.000 cabezas. En general, los mercados son los mismos que teníamos, no hay diferencia de mercado. Sí podemos decir que Taiwán incrementó bastante su compra, que era de esperar. Conste que solicitamos que se incremente más por todo el apoyo que le hace Paraguay a Taiwán. Entraron mercados nuevos que van incrementándose, como Uruguay, por ejemplo. Y básicamente eso, no hay, el gran cambio se va a dar cuando entre Estados Unidos. Estados Unidos es la llave para el NAFTA, eso es lo que hay que recordar siempre. Y en el NAFTA nosotros tenemos buenas relaciones con Canadá y con México. De hecho, Canadá puede ser el futuro luego de Estados Unidos, que es un país que importa bastante carne también de Uruguay. Entonces, todo ese grupo de países de América del Norte serían los países ideales para empezar a trabajar fuerte a partir de acuerdo a lo que dijo el presidente de Senaxa, a partir de probablemente fines del primer semestre de este año 2022. Para poder avanzar hacia estos mercados y otros que sabemos pagan mucho mejor también, y la carne paraguaya no la resta a nada, a nadie, como se dice, en cuanto a calidad. ¿Cómo se puede avanzar en eso? ¿Cómo se pueden lograr unificar criterios? ¿Qué hace falta para seguir avanzando en este sentido? Y lo ideal sería tener una mayor comunicación entre todos los actores de la cadena siempre, ¿verdad? Nosotros, como varias veces lo comentamos, somos un equipo de fútbol, pero tenemos que ser un equipo de fútbol que coordine los pasos. Eh, una vez que todos estemos alineados bajo una misma idea, bajo un mismo norte, eso va a ser mucho más fácil. Y eso se puede lograr con un Instituto Paraguayo de la Carne que, al decir del presidente de la Rural, el doctor Galli, está bastante avanzado y faltaría que la industria acepte o plantee las modificaciones del proyecto de creación. Entonces, con una sombrilla de esa manera, se podría poder avanzar mucho más rápido. ¿Cuándo podríamos tener, digamos, ya tal vez la confirmación de la creación de este instituto? ¿Y qué quedaría pendiente? ¿Cómo también se financiaría todo esto? Entiendo que por enero la gente está de vacaciones, entonces supongo que la Cámara de Paraguaya de Carne va a empezar a tratar este tema. La Rural deberá insistir y capaz que salga en el primer trimestre del año. Ojalá que salga, es cuestión de poner las pautas. La financiación la hemos planteado ya en su momento, hace bastante tiempo, donde el ganadero paga $1 por cabeza faenada en frigorífico de exportación y la cámara, o sea, el frigorífico, pagaría el otro dólar. O sea, con estos 2.130.000 cabezas que se faenaron, estaríamos obteniendo $4.270.000 probablemente, si es que hoy hubiésemos tenido ese instituto. Y con eso poder contratar los negociadores profesionales, técnicos que ayuden a darle forma a todo este proyecto. Nosotros necesitamos gente bien pagada, con mucho conocimiento, para penetrar adecuadamente en los mercados y poder también desarrollar
una negociación exitosa en términos de aranceles, porque tenés que recordar que no solamente hay que entrar sanitariamente, o sea, con un protocolo sanitario adecuado en los mercados, sino que también hay que tener un desempeño adecuado en materia arancelaria y que eso no sea un problema llegado el caso que nos abran. Ganar estos mercados supondría, perdón, ganar estos mercados supondría mayor responsabilidad en todos los sentidos. Ahora, ¿estamos preparados para sostener estos futuros contratos, mantener la calidad, avanzar a sostener esto en cuanto a volumen, en cuanto a la interacción de todos los actores? Nosotros, o por lo menos yo estoy convencido, nosotros estamos ya como Paraguay, somos referentes en el mercado mundial de la carne. O sea, ya estamos. Y tenemos que ir avanzando, no hay forma de ir hacia atrás. El único camino que nos queda es el de ir hacia adelante, al estilo de los paraguayos en la guerra del Chaco. No, no queda otra manera, no podemos esperar, tenemos que ir hacia adelante, tenemos que, a medida que tenemos más habilitaciones de mercado, eso es como si fuera que vos te vas subiendo a un edificio cada vez más alto. Si te llegas a caer de arriba, evidentemente el golpe va a ser demasiado duro. Entonces, esas habilitaciones las tenemos que mantener, cuidar, tenemos que invertir más, mucho más en todos esos controles, auditorías, etcétera. Tenemos que cuidar el presupuesto de Senaxa también, que entiendo que fue recortado en parte. Y todas esas condicionantes tenemos que cuidarlas, pero no estamos en condiciones de parar. Parar significaría un fracaso. Tenemos que producir más, tenemos un compromiso como Paraguay de lograr más producción. Para lograr más producción hay que aplicar conocimientos técnicos, hay que aplicar financiaciones, hay que aplicar mucha hoja de ruta como tienen otros países, como el caso de Argentina, de Uruguay, de Brasil, tienen instituciones de investigación. Entonces, hoy en día tenemos que llevar adelante todo eso. Y la única manera de llevar adelante eso y de consolidar esa capacidad de entrar en esos mercados es a través de mucha comunicación entre nosotros y en desarrollar una hoja de ruta como para obtener un campeonato en el caso del fútbol. Sabemos que el rubro en sí ha avanzado de manera importante, ha evolucionado. Esto ha permitido también de que se hayan dado inversiones en cuanto a infraestructura, en cuanto a los establecimientos, en cuanto a inversión en materia genética. Paralelamente, cuentan con respaldos también financieros, entre comillas, de que se adapten a los tiempos, al desarrollo natural que tienen en el campo los animales, al ciclo que se maneja en el campo. Hoy día cuentan con este tipo de respaldo, más aún por las inversiones que realizan y todo lo que genera en cadena de valor la ganadería en nuestro país. La banca privada paraguaya respalda muy bien al ganadero. De hecho, hay respaldo financiero. Es cuestión de que cada productor, al igual que cualquier comerciante o emprendedor paraguayo, tenga una carpeta en condiciones y puede llevar adelante sin ningún problema. O sea, no hay un problema de restricción de crédito. Es simplemente hacer bien los deberes dentro de la casa de cada productor, preparar esas carpetas y acceder a esos créditos. Lo que sí faltaría de parte del gobierno es un apoyo con condiciones mejores de tasas para los entes financieros que nos prestan para aplicar a modelos de créditos en condiciones de desarrollo como tienen otros países. Eso sí, faltaría como era antes el caso del Fondo Ganadero, que prestaba al productor a 12 años de plazo, con hipoteca, ¿verdad? Con garantía real. Entonces, algo de eso sí faltaría, pero en general, a nivel de banca privada, estamos muy bien respaldados. Ahora, cuando hablamos y volviendo al tema de los mercados, sabemos que algo muy importante en donde, como bien decía, como un equipo de fútbol se tiene que avanzar con un técnico a la cabeza. Hoy día,
es una cuestión más política que técnica. Sabemos también que el Ministerio de Relaciones tiene mucho que ver en este asunto. ¿Cómo se puede avanzar hacia estos mercados premium? El caso de China, por ejemplo, va a seguir siendo un sueño, un ideal. ¿Qué hace falta, señor Pedretti? Y falta tener un liderazgo de un instituto, como mencioné antes. Vos lo acabas de decir, Edgar. eh, Cancillería va por su lado, SENASA cumple su papel, cada frigorífico va por su lado también, los productores también están observando, en fin, todo te da la pauta de que así es difícil avanzar más de lo que ya se avanzó. Entonces hay que pasar a una etapa diferente, hay que pasar a una etapa de concertación entre los principales actores de la cadena y ver qué efectivamente hace falta para mejorar el nivel de productividad, que es el gran escollo que tiene el productor o la cadena de valor ya en el área de la producción ganadera de Paraguay, lograr ese incremento en la producción de terneros. Generalmente se dice que para poder avanzar hacia afuera uno tiene que estar fortalecido adentro, en casa. Los productores hoy día entienden esto, digamos, se está invirtiendo también en genética, en saber de qué mercados y que estos mercados se están pagando mejor. ¿Están trabajando para esto hoy día los productores? ¿Cuál es la sensación que se tiene en el campo? Los productores están invirtiendo. Fíjate en el año 2020, que fue un fracaso a nivel de precio para nosotros, que recibíamos $2 por kilo gancho. Igual seguimos invirtiendo. El año pasado, el 21, se invirtió mucho en genética y se sigue invirtiendo. O sea, el productor sigue invirtiendo. Y con estos precios, hoy que sostienen un poco más la producción, entonces le permite hacer las inversiones básicas de incorporación de pasturas, mantenimiento de las mismas, reparación de alambrado, etcétera, que es lo que necesita. Hoy en día un productor que tenga unos niveles de cerca de $4 por kilo gancho, entonces le permite hacer la incorporación de toda la genética necesaria, las pasturas para mejorar la productividad y por supuesto un mejor control con herramientas disponibles hoy en día de software ganaderos, de trazabilidad interna, de suplementación, de feedlot, etcétera. Ahora, ¿qué le parece esto que se dio a conocer también en cuanto a esta alianza internacional de carne, en donde se habla y se insiste en la producción sostenible? Inclusive desde la ARP hablan acerca de esta alianza que también suma organizaciones de productores de ganado de Australia, Brasil, Canadá, México. Se habla también de Estados Unidos. Paraguay hoy día está, digamos, en este camino. Esto se tiene que tener como referencia también a nivel internacional para que nos tengan en cuenta. Este es el camino. ¿Cómo estamos en este sentido? Yo pienso que Paraguay debe mostrar lo que hace localmente en materia de sostenibilidad, no estar tan relacionado a instituciones que muchas veces no sabemos quiénes están detrás de esas instituciones. Nosotros tenemos que desarrollar, así como hemos desarrollado nuestro propio sistema de trazabilidad, nuestro propio sistema de indicación de la huella de carbono, de, de sostenibilidad, como mencioné antes, y mostrar cómo Paraguay produce una carne natural, libre de antibióticos, libre de hormonas, libre de proteínas de origen animal, y enviar al mundo ese marketing que Uruguay lo ha desarrollado muy bien. Tenés que recordar que Uruguay ha desarrollado exitosamente el Uruguay carne natural. Entonces nosotros tenemos que replicar eso. Tenemos que adaptarlo a lo que son nuestras necesidades y llevar adelante y mostrar cómo Paraguay produce un excelente producto, una carne natural y sobre todo muy sabrosa. Y ese es un camino necesario porque hoy en día el 70% de los millennials en el hemisferio norte están comprando productos que tienen alguna relación con la disminución de la huella de carbono, con el aumento de la sostenibilidad, con el ecosistema,
con la aplicación de las leyes sociales correctas para cada productor y por supuesto con incorporación de innovación. Entonces, el consumidor del año 22, que va a ser el mismo ya del año 30, está pidiendo más información del producto que va a llevar a la boca. Y ahí es donde Paraguay tiene que integrarse adecuadamente en las cadenas globales de alimentación y mostrar un producto estrella, como es la carne paraguaya, muy sabrosa y con todos los atributos que se mencionan de que realmente es no solamente sabrosa, sino tiene relación con una sostenibilidad del medio ambiente, con el trabajo digno de los colaboradores, de los productores y con innovación constante. Es decir, que esto ya no es el futuro, esto es ahora. Nosotros deberíamos de estar ya embarcados en trabajar justamente y en mostrarnos como lo que somos, un país con producción sostenible, aprovechar más esto de natural beef, como se dice, la producción que tenga una etiqueta que demuestre esto y que esto también tenga un factor diferenciador que nos permita ganar ventaja. Por supuesto, y una certificación que diga que la carne de Paraguay o de tal productor cumple con los requisitos. Hoy en día vos mismo podés chequear en tus familiares, gente que esté en los niveles 15 a 20 años, qué opinan de la sostenibilidad, qué opinan de una carne con antibióticos o con proteínas o con hormonas. Y por supuesto que ellos mismos te van a responder. Vos, ahí nomás ya podés encontrar la respuesta acá, localmente, de cómo esta generación millennial, que se dice que es la que nació en el 2000, ya está pidiendo eso aquí en Paraguay. Imagínate lo que sería eso en Nueva York, en París, en Hong Kong, en Shanghái. O sea, esto ya llegó, ya está. Si nosotros no queremos darnos cuenta, allá nosotros. Pero el mundo ya se dio cuenta. Ya es cuestión de incorporar esa tecnología. Yo, Pedretti, esto tiene relación directa también con la tipificación, algo que tanto se insistía también, tanto para el mercado local como se puede encontrar también en otros países, como el caso de Uruguay que usted mencionaba. Sí, por supuesto. Esto todo debe acompañar a una tipificación oficial que el SENACSA tiene que participar. Ahora estamos desarrollando un plan piloto de tipificación de carcasas y después tenemos que sacar nuestro manual, o sea, lanzar al público y al mundo nuestro manual de carnes, de cortes de carne y nuestro sistema de tipificación de carcasa. Entonces, esa carne, digamos, esta tapa cuadril que el consumidor va a comprar, o vos en este caso, que venga acompañado de toda la información y aparte de eso, certificado por una tercera, un third party, como se dice, que sería un organismo independiente. Entonces ahí tenés un producto que reúne todas las condiciones, es un producto inocuo, es adecuado para el consumo humano y encima está certificado con que no agrega al ambiente y con todo lo que mencioné antes. Ingeniero, en base a su experiencia, ¿cuesta más ser sostenible? ¿Esto requiere una mayor inversión? Digamos, sostener estas áreas, no sé si considerar improductivas o áreas boscosas dentro de lo que se pretende también instalar, en respetar también el medio ambiente, una producción en armonía con el medio ambiente, como se dice, producir sin destruir. Esto, ¿por qué cuesta tanto o no cuesta nada? Tiene que ver con las inversiones. En base a su experiencia, ¿esto tiene mucho que ver o no es tanto así? Lo más importante es que el productor conozca de las tecnologías. Eso es lo más importante. Y eso solamente se obtiene con educación. Y en un ambiente como el nuestro, que la educación es muy pobre, entonces tenemos que desarrollar cómo llevar esas tecnologías a los productores. Ser sostenible o ambientalmente friendly, como se dice, no es más costoso. Acá la idea que hay que instalar es que
ser sostenible es siempre ser más rentable. O sea, es cuestión de manejo, y manejo es justamente ese cúmulo de técnicas que el productor debe poseer, y con eso llevar adelante su proyecto de, como todo productor tiene un proyecto de cambio de uso de la tierra, o sea, de acuerdo a la región, si estás en la oriental, por supuesto que no puedes tocar el bosque, si estás en la occidental, sí, tenés un permiso, y en la medida en que cumplas con las leyes paraguayas de, de sostenimiento de bosques, por supuesto que puedes llevar adelante un proyecto donde se incluya un cambio del uso del suelo de acuerdo a los permisos que has recibido, y introducir las especies correctas de gramíneas en esos lugares. Y eso, a su vez, para que tenga un mantenimiento adecuado y una mayor productividad, depende de ese paquete de tecnologías que todavía no está altamente difundido en el país, que hay que difundirlo. Y difundir es la misma cosa que hacer un proceso de extensión pecuaria, donde se llegue a todos los productores y los productores adopten rápidamente. Hay muchos productores que directamente no tienen ese conocimiento o no han sido informados, por lo tanto pueden estar utilizando la gramínea equivocada o el manejo equivocado o el apotreramiento equivocado o la raza equivocada. Eso hay que cambiar. Entonces, cambiando todo eso, nosotros podemos saltar de los 48% de producción de terneros que tenemos hoy en día a un 65 o 70, porque las condiciones de Paraguay dan perfectamente para producir mucho más. Tenemos pluviometría, luz solar, temperatura, una producción de materia seca anual importante, que es la biomasa que consumen los animales. Por lo tanto, todo eso hoy en día está generando poco. Debería de generar por lo menos un 50% más, o casi llegar a un 100% más de lo que hoy estamos produciendo. O sea, el país cuenta con las condiciones para producir más. Para que eso ocurra, va a depender de la incorporación de todas las técnicas y el alineamiento de las ideas de los principales dirigentes de los gremios, junto con Eh, el gobierno. Hablaba de algo que me parece muy importante y no dejar pasar el tema de la producción y el porcentaje que podría tenerse en cuanto a terneros y todo eso. Inclusive se insiste en poder sostener y aumentar el hato. ¿Cómo se logra esto cuando existen factores adversos? Sabemos que el productor está expuesto a esto, a la sequía, a los incendios. Inclusive el año pasado tuvimos condiciones extremas, muchos tuvieron que deshacerse inclusive de vientres, tuvieron que vaciar su campo para tener capital operativo. ¿Cómo se logra ese equilibrio? Sabemos que es un desafío muy importante también. Y eso se logra haciendo reserva de forraje, no hay otra forma. O sea, en un país donde tenemos temporadas de sequía y temporadas de inundación o de buenas precipitaciones, es lo que cuenta la historia de la fábula esta de la hormiga y la cigarra, no queda otra. Cada año llega el invierno y con el invierno llegan las secas. Entonces hay que hacer reservas de forrajes para poder soportar las temporadas de escasa producción de pastos. Y eso es, de nuevo, como mencioné antes, es tener acceso a créditos, créditos que el gobierno debería estar orientando para esa producción, y con eso entonces ese ganadero puede sortear eso y aumentar su productividad. ¿Qué esperan, señor Pedretti, para este nuevo año? Sabemos que con un nuevo año siempre se tienen proyecciones, sabemos que existe la esperanza. Eh, ¿Cómo está el ánimo de los productores y qué esperan para este año? Yo creo que estamos con mucho optimismo. O sea, lo mencionamos ya al inicio, la apertura de Estados Unidos va a dar un espaldarazo importante, y también hay un apetito bastante generalizado en la zona asiática de compra de carnes. De nuevo China le habilitó a Brasil a vender, y hay buena demanda. O sea, los informes que tenemos
del Banco Mundial o de Rabobank o del MLA de Australia indican de que hay una necesidad de materia prima, de oferta de carne para el mundo. Entonces la demanda está alta. Y cuando la demanda está alta, obviamente nosotros los productores estamos muy contentos, puesto que tenemos las condiciones para llenar esa demanda. O sea, yo espero que este año tengamos unos precios sostenidos, unos precios adecuados, y que los frigoríficos hagan su parte y traten de vender al mejor precio, ¿verdad? Entonces, porque la demanda está. Acá ya es cuestión de alinear fuerzas y que esto se convierta en una serie de goles y ganemos el campeonato. Con estas proyecciones, sabemos que Paraguay podría avanzar de manera importante, como bien decía. El mercado de los Estados Unidos está, como se dice, a la vuelta de la esquina. Esto es una ventana importante también para otros mercados. Es decir, deberíamos ya de estar preparándonos para nuevas negociaciones con otros mercados importantes también. Así es, eso, la apertura de mercado tiene que ser una tarea incansable. No se puede parar eso. Tenemos que tener una lista de mercados, tenemos que ver qué falta, qué condiciones tenemos que llenar e ir avanzando. Nos queda todavía después del NAFTA, nos queda Corea, nos queda Japón todavía para entrar y por supuesto China. Entonces, esto no tiene que parar hasta hacer lo mismo que hizo Uruguay, que es habilitar el 100% de los mercados del mundo. Entonces, cuando tenés ese menú de opciones a dónde enviar tu producto, ya sos menos dependiente, en este caso, de unos pocos mercados como tenemos hoy, que es nuestro caso. Nosotros estamos dependientes de Chile. Entonces, si en Chile cambia el humor, hay problemas con este nuevo gobierno, etcétera, que haga que disminuya la demanda de Chile, eso sí es un problema serio para Paraguay. Entonces no podemos ser mercado dependiente, como hemos sido anteriores años de Rusia, por ejemplo. Entonces Rusia cae en la economía rusa y por supuesto caen los envíos de Paraguay y obviamente hay una sobreoferta dentro de Paraguay que hace que el precio baje. Eso tenemos que ir cuidando. Y la vacuna contra eso es la mayor apertura de mercados. Paraguay debería de revisar su plan, digamos, su eje de acción, porque hablamos de países competidores como el caso de un gigante de Brasil, Argentina. Nos queda ser rápidos, como se dice mal y pronto, ante estos países que sabemos también se devoran a los mercados. ¿Tendríamos ciertas ventajas o aún podríamos sacar ventajas de alianzas como en el caso de Chile, por ejemplo, donde tiene un puerto muy importante y que tiene relaciones con prácticamente todo el mundo? Esta zona franca que cuenta Paraguay, ¿podríamos pensar en eso también en un futuro próximo y aplicarlo a la carne directamente? Sí, indudablemente que si nosotros tenemos una política de Estado para enviar más cantidad de carne al mundo y sobre todo al Asia, donde el 60%, el 66% de la clase media mundial va a estar en Asia para el año 2030, o sea, fines de este año 2028-30, vamos a tener ahí. O sea, ya sabemos dónde va a estar la demanda. Entonces no tenemos que perder tiempo en desarrollar ese canal que estás mencionando vía Chile. Y por otro lado, a mí no me preocupa mucho Brasil, porque Brasil produce una carne commodity. Paraguay puede producir una carne premium de mucha mejor calidad y mostrando al mundo, así como lo hace Uruguay, nosotros estaríamos vendiendo a probablemente $1,000 a $1,500 más cara que la carne brasileña. Entonces, acá tenemos que aprovechar, en este caso, nuestro tamaño. Y eso sería entender, leer el mercado, leer lo que el mercado quiere y producir de acuerdo en base a eso. Y tratar de colocar una carne premium con todas las bondades que ya mencioné antes en los diferentes mercados y que esa carne vaya para ser cocinada en restaurantes o en parrillas o en niveles de consumidores que estén dispuestos a pagar por eso. Tenemos que abandonar la carne commodity, que es la carne que va a Rusia,
que se convierte en ravioles o en embutidos, y pasar a tener ya una carne como la de Uruguay, que va a Estados Unidos y va como una carne orgánica, una carne natural, y se vende en tiendas especializadas para que la ama de casa entonces diferencie eso y compre y pague mucho más. Ese tipo de carne puede costar 100% más o aún más todavía, de acuerdo al corte, de acuerdo a la forma de producción, etcétera. Pero todo eso se tiene que comunicar adecuadamente. Entonces, ahí es donde se tienen que alinear necesariamente las fuerzas de los productores con los industriales, porque la historia que viene detrás de la carne es del productor. Entonces tenemos que alinear y tenemos que ofrecer esos productos premium que tienen que generar mucho más. Señor Pedretti, muchísimas gracias por su tiempo. Valoramos siempre su análisis. Si hay algo más que usted quiera agregar. Bueno, agradezco, Edgar, este tiempo, deseándote un excelente año para vos, tu audiencia y el equipo de ustedes ahí de Pro. Y por supuesto, Dios nos bendiga con un poco más de lluvia. Eso es lo que estamos realmente necesitando. Pero si Dios quiere y tenemos esas lluvias, entonces, como se dice, si al campo le va bien, a la ciudad le va bien. Y lo que buscamos es eso. Ojalá que este año nos encuentren a los paraguayos más unidos, más consensuados y con nuevos proyectos de crecimiento. No tenemos que olvidar que lo que producimos nosotros son diamantes, que es la proteína roja, es un oro rojo, y tenemos que venderlo como tal, no como circonia, como muchas veces lo vendemos hoy en día.